Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Pacheco, editor de La Silla Vacía. Estamos desde nuestra redacción en Bogotá para hablar de un tema que ha aparecido en la agenda pública alrededor de la reforma laboral y es el de los aprendices del SENA. Así Pablo es. Áñez, que es reportero at large de La Sí, Silla Vacía, así es, sí. o sea, de temas varios, un todero de reportajes largos y también cubre política internacional. Estuvo metido en el tema de los aprendices del SENA porque se convirtieron como en el centro de la puja entre el gobierno, los empresarios, alrededor de la reforma laboral y la consulta popular. ¿Qué más, Pablo? Hola Pacheco, todo muy bien. Entonces, este reportaje se titula Reforma laboral, continúa la puja por el contrato de aprendizaje del SENA. Es un Sí, tema bien específico, ¿no? sí, Pero al mismo tiempo, cuando yo leí el reportaje, Pablo, ¿sabe qué? Fue como, pucha, el SENA es enorme. es gigantesco. Sí, es una máquina de producción de gente formada, ¿no? Em, como cuento ahí, en 2023 había casi un poco más de 6 millones de personas inscritas. El SENA tiene como dos tipos de educación 6 principal. millones de personas activamente inscritas hoy en Sí, día en el SENA. O sea, es que es casi es el como 20% de la población de Colombia sí, está metida en el SENA. sí. Es mucha gente, es mucha gente. Nació con ese propósito. El SENA es parte del Ministerio De de trabajo. Trabajo, perdón, no de Educación. Y eso hace que su enfoque todo sea un enfoque productivo, ¿no? El SENA nace como un servicio de capacitación de trabajadores. Sí. Después fue migrando y hoy en día es una entidad mucho más sofisticada que ofrece todo tipo de programas, desde los programas titulados, que son los que conocemos como técnicos, tecnólogos, hasta programas de formación continua, que es casi como tomar un curso presencial online. ¿Qué SENA? Servicio De de enseñanza enseñanza. nacional y aprendizaje. No, ahorita vamos a hablar con alguien que estuvo en el SENA que seguramente nos va a poder resolver esa pregunta mientras usted googlea, mientras usted Servicio Nacional de Aprendizaje, perdón. Servicio Nacional de Siempre se me olvidan Aprendizaje. las siglas. El SENA está en medio de la disputa política. Estas imágenes son chéveres, son de un discurso que dio el presidente Petro en la Plaza de Armas al lado de la Casa de Nariño, con los aprendices del SENA, justamente cuando estaba impulsando la consulta popular. Listo. Petro, amigo, el SENA está contigo. Petro, amigo, el SENA está contigo. Nosotros, los del SENA, necesitamos un contrato laboral. ¿Qué vamos a responder? Hace más de 30, nuestros papás la desprivatizaron y esta generación de aprendices les corresponde devolverle el carácter laboral al contrato de aprendizaje. Entonces, esa fue como, ahorita pongo un pedazo del discurso del presidente Petro, pero esa es como la masa que tiene el SENA, son por cohorte, ¿cuántos aprendices? No sé cuántos son por Usted, cohorte. usted dijo más o menos que en la nota había como Ah, 400 ya, mil. claro, no. Lo que pasa es que en el SENA hay etapa lectiva y etapa práctica, ¿no? Sí, Cuando cuando los aprendices o los practicantes entran al SENA, primero tienen unas clases, ¿no? Entonces ahí toman clases, que esa es la etapa lectiva, y después pasan a una etapa en la que tienen que llenar el requisito de prácticas para titularse, ¿no? Que esa es la etapa práctica. En ambas, ellos buscan un patrocinio, que es lo que se llama, sí, pues buscar un patrocinio, que es básicamente que una empresa los contacta o ellos contactan directamente a una empresa que esté relacionada a su área de formación. sí. Y la empresa, durante la etapa lectiva, mientras ven clases y siguen en el SENA, pues digamos, yendo a tomar las clases, les paga el 50% del salario mínimo como un apoyo por estudiar. Y después ellos llegan a la etapa práctica, que es cuando consiguen esto que es el contrato de aprendizaje. Sí. Es una de creo que son 7 modalidades de práctica que pueden tener. Es decir, no todos las personas, las más de 1.200.000 personas que están en formación titulada tienen contrato de aprendizaje. Entonces esa es la pregunta que me hacías, y es que de todos esos 1.200.000, hay en este momento, el sindicato me dijo que hay 270.000 y en 2023 el dato era como de 330.000, algo así. Y entonces toda la discusión alrededor del SENA y la laboral tiene que ver con el esquema bajo el cual entran los practicantes del SENA a las empresas. Hoy en día entran como los practicantes de otras áreas que son básicamente
o sea, no son empleados, sino que bueno, nosotros aquí recibimos practicantes de universidades que se están graduando de su carrera. En la silla sí se les paga casi un mínimo, pero no son empleados en el sentido en que no tienen un contrato laboral, no hay que pagarles prestaciones, pues porque no son empleados normales. Y esto es lo que quiere cambiar la reforma laboral, que a su vez ya había cambiado en la reforma que hizo Álvaro Uribe en el 2002. Ujú. Sí, exacto. Antes, como bien decías, ellos tenían un contrato que tenía todo el carácter laboral, ¿no? Sí, Entonces no había una obligación de contratarlos, porque eso es lo que cambia con la reforma, que es la Ley 789 de 2002. Ellos simplemente había como la forma legal, ¿no? De tener un contrato de aprendizaje y podían acceder todas las personas que estuvieran en formación, en cualquier tipo de formación, sea sí, dentro del SENA o en el Ministerio de Educación. Lo que cambia con esa ley es que para incentivar más la contratación de aprendizajes, que digamos el objetivo final era que quedaran enganchados a las empresas en donde hacían las prácticas, lo que hicieron fue quitarle el carácter laboral a ese contrato y reducirle los montos de pago, que es un ¿no? poco el espíritu de esa reforma, que era un espíritu de desregulación, ¿no? Claro, Y que sí, en y ese estas, sentido, pues es el espíritu, sí, neoliberal de eso es lo que quitarle iba a decir, cargas. sí, y es que esa es la reforma que para el pacto y para la izquierda es como la reforma laboral neoliberal por excelencia, porque lo que hace es como despojar a todos los trabajadores de sus garantías, digamos, tradicionales, ¿no? Sí, Y ponerlos en esta área gris en la que pueden ganar un poquito menos, pero con supuestamente el incentivo de que los van a contratar más. Lo que pasa es que efectivamente los contratan más, ¿no? Entonces ahí se juntan dos cosas. Por un lado, porque la ley lo exige, sí. entonces empieza a haber unas cuotas obligatorias por empresa y es que por cada 20 trabajadores que tenga una empresa contratados, excluyendo los independientes, tienen que contratar un aprendiz. Y luego por cada fracción de 10 menor a 20, tienen que contratar otro, ¿no? Entonces, pues por ley aumentan las cuotas, pero también lo que encuentran estudios, como una evaluación de impacto que hizo el exministro Alejandro Gaviria, es que ese aumento en las cuotas de aprendizaje fue significativo, ¿no? O Y, sea, fue y, económicamente y significativo. déjeme, ya nos vamos a ir para allá. Yo quería, pues, nosotros aquí en la silla tenemos una excelente pues una excelente experiencia con el SENA y básicamente esa excelente experiencia se llama Marcela Becerra, que fue la editora creativa de La Silla Vacía, es la directora del proyecto de documentales más ambicioso que hemos hecho, que se llama Ausencias. Y solamente la quería tener aquí un momentico para preguntarle cosas del SENA y cómo fue su experiencia, Marce, estás muteada por si acaso. Hola, Hola, ¿qué más? bien, todo bien. Em, no, entonces decía que tú aquí te convertiste como en una persona muy clave y entraste como practicante del SENA. Quería preguntar, no sé, ¿cómo es estudiar en el SENA? Es chévere. Yo creo que, digamos, en mi experiencia, pues que tuve que entrar primero al SENA para poder acceder a una educación superior, em, tiene como en cierta medida unas ventajas muy parecidas a entrar a una universidad, como que, digamos, en infraestructura, en términos académicos, te ofrece acercarte de alguna forma como a, sí, a esa educación pues superior o al menos, ¿no? Como de avanzar un poco después de terminar el colegio, desde mi experiencia. Entonces creo que es un buen lugar, como que ¿Y tú sí da hiciste, oportunidades. qué programa hiciste tú? Un tecnólogo en realización audiovisual. Ok, yo, Producción yo- de yo- medios audiovisuales se llama. siento que como a partir como de esta discusión y como cómo quedó el SENA metido como en medio del fragor de la política, hay una cantidad de gente que siente que como que los aprendices del SENA o los estudiantes del SENA son como unos borregos políticos que uno los llama y vienen a las marchas y no sé qué. ¿Cómo era el ambiente político adentro del SENA, siendo una organización pues tan gigantesca como es? Yo creo que no era como un ambiente particularmente político, o sea, no era un espacio en el que, digamos, se discutieran de manera muy amplia temas políticos, digamos, a nivel pues grupal o grande.
ya habrá pequeños grupos o personas que seguramente tienen más afinidades políticas que otras, pero digamos, desde mi experiencia no es un espacio en el que uno esté muy empapado de movidas y situaciones de gobierno. Pero pues claramente ahora que es un tema, ¿no? Es inevitable, ¿no? Obvio. Bueno, obviamente yo no que quiero, tenías unos talentos muy especiales y creo que eso lo vimos después en la silla vacía, estudiaste después otras vainas, pero los compañeros que tú tenías en el SENA, ¿estás en contacto con algunos de ellos? O sea, como que esa educación para el trabajo, ¿dónde los tiene hoy en día? Yo creo que, pues, de los que sé, los tienen lugares muy distintos, unos más alineados que otros con lo que estudiaron, pero creo que eso también tiene que ver con que antes incluso de entrar del SENA los perfiles son muy variados, ¿no? Como que uno se pueden, o sea, yo entré cuando tenía 18 años, pero estudiaba con gente que tenía 35. Pues porque un poco, ¿no? El margen es muy variopinto y asimismo creo que los caminos hacia los que uno sale también lo son. Entonces hay unos que, yo qué sé, trabajan en cine, pero hay otros que nada que ver con lo que estudiaron, hay otros que sí que ver, pero pues no necesariamente en cine, digamos como yo, ¿no? Como hay otros que, no sé, trabajan en televisión. Entonces creo que sí, pues diversidad de destinos. Y la última pregunta es, ¿cómo crees que toda esta discusión y la celebridad que ha tenido el SENA como a raíz de la reforma laboral va a ser positiva? ¿Está siendo positiva como para la organización y como para las necesidades de las personas que estudian allá y que trabajan allá? Pues yo creo que sí, como que me parece que es igual como una organización importante en términos como de abrir oportunidades laborales y bueno, como en general otro tipo de oportunidades y está chévere que quizá un sector de la población es muy consciente de su existencia, pero otro no tanto. Entonces, tal vez sí está chévere como que se ponga en la agenda la institución, pues como para pensar también si se puede mejorar en otros términos más allá de que paguen más en un contrato, ¿no? Como de que sea más visible, de que se creen mejores lazos entre, no sé, como lo público y lo privado, entre los aprendices que salen y las oportunidades que puedan tener. Y voy con la última y esta sí es como de opinión y es de lo que voy a seguir hablando aquí con Pablo. Es como que hay como una pregunta filosófica. Tú has tenido varios practicantes aquí en la silla vacía y la discusión filosófica detrás de esto es si los practicantes deberían tener los beneficios que tienen los empleados o si el hecho de que sean es como uno ser practicante tiene que pagar derecho de piso para después volverse un empleado en el mercado laboral, o si el hecho de ser practicante del SENA debería considerarse, pues porque cumples una jornada y todo, debería considerarse como un trabajo formal y recibir prestaciones y el salario completo. Pero aquí de verdad apelo a tu posición filosófica no comprometida. Em, pues yo creo que está, o sea, creo que está bien que, pues como recibir esos beneficios, o sea, no veo por qué no, sobre todo porque para muchas personas es como una oportunidad como muy importante de entrar al mercado laboral. Sí. Pues no me Vale. parece algo negativo. Súper. Marcela Becerra fue la editora creativa de La Ciudad Vacía, es la directora de la serie documental Ausencias, que si no la han visto por ahí está en el YouTube, una serie documental sobre el asesinato de líderes ambientales. Marce, muchas gracias por pasarte por acá. A ustedes, gracias. Entonces, Pablo, o sea, esa es como la tensión de fondo que yo siento alrededor como del tema de los practicantes del SENA, y es si el ser practicante le debería dar a uno los mismos derechos que un trabajador, o si ser practicante es básicamente una etapa intermedia en la que uno no necesita o no debería tener esos mismos derechos porque está, de hecho, aprendiendo para trabajar bien, ¿no? Claro, sí, depende de dónde lo mires.
Para esta nota, por ejemplo, hablé con congresistas del pacto que han estado, digamos, a la vanguardia con toda esta conversación, Sí, como Alfredo Mondragón del Valle y el senador Wilson Arias. ambos muy Ambos, vinculados a los sindicatos del SENA. además del sindicato, ambos, o por lo menos Alfredo Mondragón fue aprendiz directamente del Claro. SENA. Y para ellos es una cuestión de lógica, ¿no? O sea, ellos dicen, si tú eres una persona que le está entregando tus horas de trabajo a un empresario y ese empresario acumula capital a través de tus horas de trabajo, pues lo mínimo que puedes pedir es que te recompensen y te den todas las garantías posibles de cualquier otro Sí, trabajador, ¿no? Entonces, esa es una visión. La otra visión, que es la de los empresarios y la de algunos técnicos, es lo que decías al final, y es que justamente el practicante es casi como una figura de concesión que se le da al empresariado para que tú aprendas cómo funciona una empresa, cómo se inicia la vida laboral, para que cojas un poco de experiencia. Es decisión al final del empresario si te deja o no enganchado. y además los estudios dicen que la productividad, tienen los aprendices del SENA tienen una productividad marginal negativa, ¿no? Depende, ¿no? Es decir, que pesan más de lo que ponen mientras aprenden. Depende del tipo de empresa, ¿no? Si es una empresa altamente... Esto es una evaluación de impacto que hicieron unos economistas colombianos hace poco y es que si eres aprendiz del SENA en una empresa altamente calificada, es decir, en manufacturas, por ejemplo, de ingeniería Sí, química o en manufacturas de automóviles, ¿no? Algo así, tienes una productividad marginal negativa, sí. ¿sí? Entonces le pesas más al empresario porque te tienen que enseñar mucho para que funciones bien. Si eres aprendiz en una empresa de baja calificación, ¿sí? Algo más como en la industria agro, por ejemplo, eres muy apetecido porque es mano de Mano de obra obra. barata, ¿no? Entonces, esa es justamente la preocupación de alguien como el senador Wilson Arias, ¿no? Y es que él dice, esto es una deuda histórica con nuestros jóvenes porque los convertimos en mano de obra barata cuando podrían estar haciendo cosas como más calificadas, más sofisticadas. Claro, y yo ahí me sirve entrar a lo que dijo Petro en ese discurso en la Plaza de Armas alrededor del tema de los practicantes del SENA. Voy, Cami. Por eso, entre las causas que llevan a alguna gente a oponerse a la consulta popular que ustedes tan valientemente nos han apoyado porque fueron los primeros, pues se les convierte en una indignidad. ¿Cómo se va a educar la chusma? Dicen los jóvenes trabajadores y trabajadoras, el trabajador. ¿Cómo se va a educar el pueblo? Eso es indigno. Necesitan un pueblo bruto de rebaños que puedan llevar igual a la urna electoral con 3 billetes o a la guerra para que sean muertos como carne de cañón, como está muriendo tanto joven. Listo, ahí estaba el presidente Petro. ¿Usted estuvo, qué tanto le dedicó al SENA en el discurso frente a los aprendices del SENA? Solo esto. Muy poco, sí. Realmente, bueno, esa es una de las manifestaciones grandes que ha habido por parte de los aprendices del SENA de apoyo hacia el presidente, ¿no? Ese día estaba acompañado de Benedetti, de Sanguino y otros. Sí. Pero ese es el famoso discurso en donde pasa temas de China, porque fue un par de días antes de irse a su visita oficial a Pekín. Entonces ese es el discurso en donde desautoriza a Laura Sarabia, que porque habían convocado la Comisión de Relaciones Exteriores, que también lo hablamos en uno de estos encuentros. Sí. Entonces no habla mucho del SENA realmente. Sí, sabe que cada vez esa el reportaje suyo es como de mecha lenta, o sea, cada vez que lo leí y dije, sentí que estaba un poquito ladrilludo, pero Es ladrilludo. sí, no, porque es un tema ladrilludo, pero cada vez como que le siento como unos dilemas muy difíciles, porque en la pregunta de si los empresarios deberían de alguna forma aportar a la financiación del aprendizaje, que es haciéndolo a través del contrato laboral, con los beneficios para estos trabajadores, está la pregunta de quién debe llevarse como asumir ese peso. Entonces, el empresario siente que ya está asumiendo el peso de tener que contratarlo, no es opcional, porque si no lo contrata tiene que pagar como un impuesto adicional que va para el SENA. Sí. Y el trabajador o la persona que está dentro del SENA siente que el empresario también tiene que soportar como la carga social de elevar el nivel de los trabajadores, ¿no? Difícil. Es difícil, por eso
el reportaje no se trataba pues de tomar una de las dos posiciones, sino como de Sí, mostrar los mejores argumentos de ambos bandos, ¿no? Porque justamente es una decisión difícil, digamos, para los técnicos que analizan, como hacen todas las cuentas de cuántos aprendices hay, cuánto cuestan, cuánto se modificarían las cosas, pues es una mala decisión la reforma en este punto, no el resto de la reforma, claro. sino en este Y punto ya vamos con específicamente. ese análisis económico como viéndolo aquí en plata, ¿no? Entonces, un cálculo que hizo aquí Pablo Manrique decía que más o menos al año, ¿usted la tiene? La cifra de cuánto vale digamos, el costo adicional que tienen que pagar los empresarios era cerca de 3 billones de pesos al año, ¿cierto? 387.000 millones de pesos al mes. Al mes. Entonces al año eso se le sube a más de 3 billones de pesos al Ujú. año y es a partir de este cálculo que hacemos. Entonces, hoy en día en la etapa lectiva, la empresa le paga al estudiante del SENA mientras está terminando su formación y le paga un 60% del salario, que creo que da los 711.000 pesos, Ajá, ¿cierto? sí. Sin prestaciones. Y en la etapa práctica le paga menos de un salario, 1 millón de pesos, ¿cierto? Luego con la reforma en la versión del gobierno, porque todavía, y cuando estamos grabando esto, todavía no tenemos la ponencia de la reforma alternativa que están haciendo los partidos políticos, entonces no Sí. sabemos cómo quedó eso. Entiendo, y por lo que dice un poco lo que se ha sabido de esa reforma, es que mantiene muy parecido a cómo está hoy en día ese tema, es decir, va a ser una de las líneas de choque entre el gobierno Sí, en el y Congreso el Senado. en el Congreso en este momento hay un choque justamente por eso, porque en la Comisión Cuarta que estaban discutiendo esto la semana pasada se manifestaron y dijeron, creo que eran 7 de 8, 7 de 9 Sí. ponentes, hablaron de dejarlo tal cual como está, Claro, porque ¿no? entonces como estaba en la reforma, el practicante del SENA le pasa de costar los 700.000 pesos en la etapa lectiva a 1.200.000, porque usted le sube el porcentaje del salario que le da y además le tiene que pagar las prestaciones Y el eh, auxilio de y el transporte, auxilio de transporte, sí, según Fabio Arias. según Fabio Eso Arias, sí. todavía no está claro en la ley, pero llamamos a Fabio Arias, que es el presidente de la CUT, que también es un sindicalista del SENA. Sí, exacto. Em, Él dice y, que el costo adicional de prestaciones que calculamos aquí en la silla es casi de alrededor del 25% del salario. sí, Entonces él dice que es proporcional si le pagamos el 60% del salario más el 25% de ese monto más el subsidio de Y aquí, transporte. Cami, devuélveme la gráfica la última vez. Y en la etapa práctica, ese practicante del SENA no vale 1.067.000 pesos, sino 1.900.000 pesos. Sí. Entonces, ahí el empresario, claro, asume una de las cargas grandes. Hay una cantidad de economistas que analizan el mercado laboral y en general su visión de subir estos costos es muy negativa porque hace que las empresas puedan decidir pagar el impuesto y no contratar a los practicantes. Antes hablemos del impuesto que no lo hemos explicado bien, y es que la ley, tal como está en este momento, permite que las empresas, bueno, los obliga a las empresas a tener una cuota, Sí, pero al mismo tiempo les ofrece la salida de una cosa que se llama monetización. sí, Y es que las empresas pueden pagar como un tipo de multa, para algunos empresarios es un impuesto escondido, que es el 5% de sus trabajadores por un salario mínimo mensual, sí. Y esto pues es más caro que contratar a los practicantes en este momento. claro. La idea es que con la reforma esto se suba, según me decía el congresista, el representante Mondragón, a 1,8 salarios o 2 salarios, así la monetización es tan cara que es un incentivo a contratar más, Claro. ¿no? Pero ahora sí, lo que dicen los economistas que estudian el mercado laboral es que esto realmente va a ser un desincentivo para las empresas de más alta calificación, que es lo que hablamos ahorita, las que los practicantes les producen productividades marginales Marginales negativas, negativas. ¿no? Eh, entonces esas empresas, que generalmente son empresas grandes, pues, con bastantes ingresos, van a preferir optar por la monetización para esto. Esto, pues, por eso es que lo ven como algo negativo, porque si en este momento hay 270.000, que me decía el sindicato, o 368.000, que es la cifra de 2023, aprendices con contrato de aprendizaje, en el futuro podrían ser menos. Ellos necesitan tener una opción de práctica para graduarse, entonces probablemente van a terminar escogiendo una de las otras, como monitorías, un proyecto productivo, ¿no? Incluso el servicio militar es una de las formas
de Claro, práctica. pero ahí no se va a hacer como la formación para el Claro, trabajo entonces que... lo que dicen los economistas es como, bueno, vamos a aumentarlo, por ley toca tenerlo, entonces va a seguir habiendo aprendices, pero lo que creemos es que va a ser un porcentaje proporcionalmente a la masa del SENA mucho menor. Y aquí para cerrar, Pablo, y es que el SENA hoy, que supuestamente aporta formación para el trabajo, o sea, es enorme, es un camino para mucha gente, pero la mayoría de la gente que estudia una cosa en el SENA no termina trabajando en lo que estudió y todos los empresarios están diciendo por todos lados, nunca consigo gente que necesito para hacer lo que necesito. Es decir, hay como una Claro. ruptura entre lo que necesita el mercado y lo que aporta el SENA. Sí, ese es el famoso problema del descalce, lo Sí. llaman, y es que los programas que ofrece el SENA para formación titulada no responden a la pertinencia o a las necesidades que tiene el mercado laboral colombiano, ¿no? Entonces, lo que han estudiado también estos mismos economistas, por ejemplo, Darío Maldonado en la Universidad de los Andes, o Natalia Ariza, que hoy está en los Andes, pero antes trabajó muchos años en el SENA, incluso en el Ministerio de Educación, es que el SENA tiene un problema en el que no está analizando los registros de mercado formal en Colombia, o ni siquiera solo el formal, sino de las necesidades de cualquier tipo de mercado Sí. que hay a nivel regional para ofrecer sus programas. Los programas todos se ofrecen de forma unificada, central. Entonces, por ejemplo, Natalia Ariza me decía, no entiendo por qué ofrecemos programas de animación 3D en Puerto Carreño, porque en Puerto Carreño no hay ninguna empresa que pueda contratar a estos Claro. practicantes, y por eso es que solamente el 27% de todos los aprendices SENA trabaja en cosas relacionadas a su formación. El resto entran a una cosa y pues encuentran trabajo porque la empleabilidad del SENA es buena, pero en otras cosas. Claro, y no voy a entrar en un poco las presiones políticas que tiene el SENA de, no sé, un representante como de Racero llamando a pedir puestos para sus familiares, pero ahí también hay una discusión filosófica con como la gente de los sindicatos del SENA, y es que Wilson Arias, por ejemplo, le decía que incluso la formación para el trabajo debía tener como un punto de vista de educación. Es decir, él dice, el SENA no es el lugar para educar lo que necesita el mercado laboral, sino para que la gente se forme y tenga como un acceso Claro, a la educación. eso es un tema clave, ¿no? Y es que el SENA hay que entenderlo no solamente como inició hace tantos años, sino en lo que significa para los jóvenes colombianos. Y es que los jóvenes colombianos ven al SENA como una oportunidad educativa, Sí, ¿no? Entonces, si solamente concentramos los programas del SENA en lo que necesita exclusivamente el mercado colombiano, pues entonces es casi como que quitarle la oportunidad también a muchos jóvenes de perseguir un proyecto de vida que les guste, ¿no? Entonces el proyecto de vida se va a convertir en un privilegio, claro, ¿no? pero eso es desnaturalizar al SENA como formación para el trabajo. Claro, esa es la gran tensión que hay detrás. Pablo Áñez nos deja, se va a hacer una maestría en la Universidad de Así es. Chicago. Pablo, muchas gracias. Dejó muchos artículos chéveres en la silla vacía, como este. Les dejo el link de este reportaje en la descripción para meterse y empaparse realmente de lo que hay detrás de la puja por el contrato de aprendizaje del SENA. Y nos vemos esta semana con más videos. Recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita, despídase. Chao. Chao. Gracias.